Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos al Seminario de Investigación en Educación Médica. En esta ocasión tenemos el gusto de recibir a la doctora América Berenice Martínez Salinas con el trabajo Evaluación de la competencia clínica durante el curso de Ginecología y Obstetricia en estudiantes de octavo semestre de la licenciatura de médico cirujano. La doctora América es doctorante en Educación en Ciencias de la Salud, es técnico académico asociado A de tiempo completo, profesora de la asignatura en Integración Clínico Básica 2, Integración Básico Clínica 2, Introducción al Método Clínico y del Seminario de Integración Clínica Avanzada. Apoya en la Secretaría de Enseñanza Clínica, Internado Médico y Servicio Social en la Facultad de Medicina de la UNAM, sobre todo en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el departamento de cuarto año. Nos da mucho gusto recibirla, doctora América. Adelante con su presentación. Buen día. Mi nombre es América Martínez y el día de hoy les voy a compartir el trabajo que estoy haciendo en el doctorado en conjunto con mis tutores, la doctora Fortul, la doctora Vives y el doctor Fernando Flores. Y bueno, también agradecerles la invitación a este espacio a la doctora Liz Jamuy y a la doctora Tania Vives. El trabajo que estamos haciendo lleva el nombre de Evaluación de la competencia clínica durante el curso de Ginecología y Obstetricia en estudiantes de octavo semestre de la licenciatura de médico cirujano. El panorama de la plática es comentarles sobre la teoría, marco teórico, antecedentes, planteamiento de problema, la justificación, el método, los resultados preliminares, consideraciones éticas y algunas de las referencias bibliográficas. Bueno, para nosotros desarrollar este trabajo, nos dimos a la tarea de investigar cuál fue o cuál es la teoría que se apega más a lo que queremos estudiar en cuanto a la evaluación de los estudiantes en los escenarios clínicos. Y bueno, la teoría que para nosotros es importante fue propuesta por Vygotsky por allá de 1896. Y bueno, en esta teoría, que es la socioconstructivista, se tiene entendido el proceso del desarrollo humano como un proceso de aprendizaje gradual. Es decir, que la persona, o en este caso el estudiante, todo el tiempo va a tener un rol activo durante su aprendizaje, y esto tiene también que ver con el intercambio que tiene con su contexto. Entonces, también para poder entender respecto al marco teórico de este proyecto, sabemos que uno de los elementos más importantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje es la evaluación, la cual tiene múltiples definiciones, pero la que más se apega a este trabajo es la propuesta por Miller. Miller define la evaluación como un término genérico que incluye un rango de procedimientos para adquirir información sobre el aprendizaje del estudiante y así formarse juicios de valor. Asimismo, también este personaje dice que la evaluación es un proceso para poder identificar, obtener, proporcionar información útil y descriptiva acerca del valor y el mérito de las metas, la planificación, la realización del impacto de un objeto determinado, con el fin de servir de una guía para la toma de decisiones. Esta definición nos gustó, ya que la intención de este proyecto también es identificar cómo se está evaluando para poder hacer una intervención y mejorar ese proceso. También sabemos que la evaluación tiene diferentes clasificaciones de acuerdo a sus resultados. Y bueno, las más conocidas es la evaluación diagnóstica, que generalmente se hace al inicio de un curso, ¿no? Y la intención es identificar cuáles son los conocimientos, habilidades o destrezas que tienen nuestros estudiantes al iniciar una asignatura. La segunda es la sumativa,
que también estamos muy familiarizados con ella, ya que es generalmente la que se da al finalizar algún curso. Y muchas veces este tipo de evaluación es de altas consecuencias. Y la tercera, y que es a la que nosotros nos vamos a enfocar, es la evaluación formativa o también se ha denominado para el aprendizaje, que aquí la idea es que se pueda integrar tanto la enseñanza como el aprendizaje y poder dar una realimentación a nuestros estudiantes y docentes a fin de mejorar este proceso educativo. Entonces, también como parte del marco teórico, escriben en 1967, introduce este concepto de la evaluación formativa y sumativa. ¿Cómo surgió lo de la evaluación para el aprendizaje? Bueno, surgió y más bien se volvió muy popular en la década de los 90 ante la preocupación de que los estudiantes referían que se les estaba evaluando de más y que el foco estaba más en los resultados finales que en el proceso, lo que se hacía durante. Entonces, ahí fue como se introduce este término de la evaluación para el aprendizaje. Y bueno, ya entrar en materia como tal en el proyecto, como parte de los antecedentes, sabemos que en la actualidad la evaluación de los escenarios clínicos es todo un reto, ya que los profesores de asignatura de la Facultad de Medicina de la UNAM no cuentan con indicadores de evaluación del aprendizaje para los estudiantes que están cursando del quinto al noveno semestres de la licenciatura de médico cirujano. Estos semestres son 100% hospitalarios. Y bueno, el planteamiento del problema es que esta evaluación en los escenarios clínicos es tan heterogénea como la cantidad de sedes y subsedes hospitalarias, la planta docente y la matrícula de estudiantes de esta licenciatura, por lo que no se tienen las evidencias necesarias para conocer cómo se está evaluando a los estudiantes en los ciclos clínicos. Como parte de la justificación, bueno, ya a más de 10 años en esta facultad se puso en marcha el Plan de Estudios 2010. Dicho plan se enfoca en 8 competencias. Una de ellas es, una de ellas es habilidades clínicas de diagnóstico, pronóstico, tratamiento y rehabilitación. Entonces, nosotros consideramos que si bien todas estas competencias son muy importantes, esta precisamente es la que tiene mayor enfoque o aterrizaje en la evaluación para el aprendizaje. Entonces, el mismo documento señala que el perfil de egreso, el estudiante deberá primero realizar con base en la evidencia científica, clínica y paraclínica, diagnóstico y tratamiento de los padecimientos más frecuentes, así como el pronóstico y la rehabilitación del paciente o la familia de manera eficaz, eficiente y oportuna. Y también el estudiante deberá referir oportunamente al paciente, ya sea segundo o tercer nivel, cuando se haya rebasado la capacidad de atención en el nivel previo. También como parte de la justificación, lo que señala INEGI, al menos en el año pasado, es que el sexo femenino constituye el 51.2% de la población general en nuestro país y la asignatura de ginecología y obstetricia tiene una gran relevancia de manera social y profesional. Así también comentar que esta asignatura le permite al estudiante identificar, manejar y en su caso referir oportunamente a la mujer en las diferentes etapas de su vida. Tenemos 2 preguntas de investigación. La primera es, ¿cómo se lleva a cabo la evaluación de la competencia clínica en estudiantes de octavo semestre que cursan la asignatura de ginecología y obstetricia en la Facultad de Medicina? Y la segunda, queremos saber cuál es el impacto de la evaluación para el aprendizaje versus la evaluación del aprendizaje en estudiantes de octavo semestre que cursan la asignatura de ginecología y obstetricia en la Facultad de Medicina. La hipótesis a la primera pregunta es que la evaluación de la competencia clínica en la asignatura de ginecología y obstetricia es tan heterogénea como el número de sedes y subsedes hospitalarias. Y la segunda hipótesis es que el empleo de instrumentos de evaluación del aprendizaje de los estudiantes que cursan la asignatura de ginecología y obstetricia
resultará en una evaluación más objetiva de lo que ocurre en la actualidad. Tenemos objetivos generales y particulares. De los generales es que queremos conocer la evaluación de las competencias en los estudiantes de octavo semestre en esta asignatura. El segundo es comparar la evaluación para el aprendizaje versus la evaluación del aprendizaje en la asignatura de ginecología y obstetricia. Y de los objetivos específicos, uno es diseñar instrumentos de evaluación formativa en esta asignatura y el segundo es aplicar la evaluación para el aprendizaje en diversos grupos. El diseño de esta investigación, nosotros le estamos dando un enfoque mixto. El diseño es transformativo secuencial, el método del muestreo es secuencial para métodos mixtos y los instrumentos que hemos utilizado son formularios, grupos focales, la observación directa y la propuesta de nuevos instrumentos de evaluación. Este proyecto se divide en varias fases. La primera de ellas es realizar un formulario en Google Forms. Para este formulario se convocó a toda la población que tenemos de profesores de ginecología y obstetricia. El instrumento se envió bajo consentimiento informado y otra de las áreas, además de saber cómo se está evaluando la práctica clínica, era también conocer pues cuál es su conocimiento sobre el uso de las tecnologías de la información y comunicación. Y otra de las etapas aquí es realizar grupos focales mediante una guía de entrevista. La muestra es, en primera instancia, hacer grupos focales con profesores de la asignatura y en segunda hacer con estudiantes de cuarto año, así como médicos residentes. Y los grupos se decide o se va a decidir realizar el número de grupos con base en el punto de suficiencia. Los resultados que tenemos hasta el momento de la primera fase, bueno, comentar que el universo, nosotros tenemos 112 profesores de asignatura de ginecología y obstetricia, únicamente en cuarto año. Y bueno, de estos 112 profesores, 65 son mujeres, 47 son hombres. La situación contractual, 61 profesores están contratados, 51 no lo están. Y bueno, ellos se encuentran en instituciones de salud. 30 de ellos están en Secretaría de Salud, 29 están en el IMSS, 24 están en CEDESA, 21 están en el ISSSTE y 8 están en otras instituciones. Esas otras instituciones son el ISEM o instituciones privadas. Entonces, en la etapa 1, que se envió este formulario, bueno, este formulario para poderse enviar se revisó, se aprobó y también se validó. Y las características en general, bueno, el título es Evaluación para el aprendizaje en la asignatura de ginecología y obstetricia. Se les comentaba cuál era el objetivo, que era conocer sobre los procesos de evaluación que se ejecutan en las rotaciones clínicas durante el desarrollo de la asignatura, especificando aquí estudiantes de cuarto año de la Facultad de Medicina de la UNAM, y también pues solicitó el consentimiento informado para que nosotros podamos procesar también dicha información. Y bueno, como parte de los resultados que nosotros obtuvimos de estos formularios fue que 41 de 112 profesores de asignatura dieron respuesta, es decir, el 36%. De este 36%, en el profesorado, el 70% se encuentra entre 41 y 60 años de edad, el 60% se identificó como mujeres, el 36% labora en el IMSS, el 41% tiene menos de 5 años de antigüedad docente en la facultad, el 70% de los profesores consideran tener un dominio alto en el manejo de las tecnologías de información y comunicación, el 52% del profesorado respondió que recibe capacitación sobre evaluación del aprendizaje en escenarios clínicos, el 61% de los profesores está interesado en crear de manera colaborativa instrumentos de evaluación para el aprendizaje
Y una de las preguntas que les hacíamos era si estaban interesados a participar en un grupo focal, que esa es otra de las fases de este estudio. Y bueno, al menos en ese momento el 83% de los profesores nos comentaban que sí les gustaría participar en este grupo focal. También se realizaron preguntas abiertas en este formulario que estuvieran relacionadas con los retos a los cuales han enfrentado al momento de evaluar la práctica clínica. Esto antes de la pandemia, durante la pandemia y en la actualidad. Entonces, ¿qué es lo que nos comentaban estos profesores? Primero, nos decían la falta de práctica clínica en la asignatura, lo que hace que se dificulta una evaluación integral. El otro punto es que hay poca colaboración y compromiso por parte de los estudiantes. Otros profesores nos comentaban, la medicina no se aprende ni se enseña a distancia. Otro es que las evaluaciones no presenciales son más complejas. El reto de que la evaluación se ajusta. Otra vez aquí viene la actitud de los estudiantes. Prefieren estar en sus casas que acudir al hospital. Otro profesor nos decía aquí principalmente los métodos por saturación de alumnos de diversas escuelas y por ahí nos comentaban reforzar temas de bioética profesional. Entonces, fue la primera etapa, el formulario, que si ustedes se dan cuenta, únicamente un tercio de la muestra respondieron a este instrumento. La etapa 2, que fue realizar los grupos focales con profesores, bueno, la logística para la consecución, se realizaron hasta ahorita 2 grupos focales con profesores de asignatura. Las sesiones han sido mediante esta plataforma Zoom y bueno, el moderador en algún momento fue parte del comité tutor y en otro los realicé yo. El horario es vespertino, ya que es la afinidad que tienen los profesores para presentarse. Iniciamos en agosto del año pasado y, bueno, se concluyen en octubre de este año. ¿Cómo nos acercamos a ellos? Principalmente fue por correo electrónico para hacerles el planteamiento igual de participar en este grupo focal. Después se les hizo un seguimiento mediante llamada telefónica y mensajes de WhatsApp. Y otra de las formas para acercarnos fue convocarlos a una reunión presencial y también platicarles sobre el proyecto e invitarlos a los grupos focales. Las características de los grupos focales que hemos realizado, bueno, la plataforma es por Zoom, se han hecho 2, uno el 12 de agosto del 2022 y ahí asistieron 9 profesores, el otro se hizo el 28 de febrero de este año, asistieron 7 profesores. La hora de inicio a las 5 de la tarde, hora de término, uno terminó a las 18:35 y el otro a las 18:15. La duración de las grabaciones, el primero fue de 1 hora con 25 minutos, 58 segundos, y el segundo 1 hora con 1 minuto 41 segundos. Los datos de los entrevistados, para nosotros identificar las participaciones, se elaboraron códigos estructurados iniciando por sexo, número de participación, la institución de procedencia, ya sea IMSS, ISSSTE, CEDESA, Secretaría de Salud y los demás, la categoría, si eran titulares o eran adjuntos, la situación contractual, si estaban contratados o no lo estaban, y aquí tenemos un ejemplo de un masculino, fue el primero en participar de la Secretaría de Salud, titular y está contratado. Para realizar los grupos focales, elaboramos una guía de entrevista que igual se modificó y también esta guía fue revisada donde la conformamos primero por categorías, después por subcategorías y las preguntas como tal que se realizaron a los profesores durante el grupo. Abarcamos las experiencias que tuvieron durante la pandemia por COVID-19, cómo vivieron su función docente, también de qué recursos se apoyaron para cubrir su programa académico. Relacionados a la evaluación, les preguntamos sobre definiciones, roles, instrumentos, criterios y mecanismos. Y también la parte de la realimentación,
si conocían a qué se hacía referencia cuando se hablaba de ella, si ellos la utilizaban, y también algunos retos que se enfrentaron durante la evaluación o que se enfrentan actualmente. Otro de las categorías es la práctica docente y como subcategoría el contexto hospitalario. Y también abarcamos una parte sobre la capacitación docente y la relevancia que tiene en su quehacer como docente de esta facultad. Entonces, una vez que se hizo la transcripción de todos los testimonios, se armó este árbol de categorías con las categorías principales, algunas emergentes y las subcategorías. De las categorías, aquí tenemos experiencia docente durante la pandemia, fue una categoría emergente, ya que nosotros de primera instancia no teníamos contemplado como tal la experiencia docente, sino nos enfocábamos directamente a la evaluación. Entonces nos dimos cuenta que esto era importante de cubrir. Otra de las categorías era el significado de la evaluación y como subcategorías si ellos conocían la diferencia entre una evaluación sumativa y la evaluación formativa. Otra categoría es la experiencia de la evaluación y aquí se abrieron varias subcategorías. Una era la periodicidad, la otra es el rol docente en la evaluación de la práctica clínica, los actores que están involucrados, los instrumentos, los criterios, las estrategias, la realimentación y los retos. Otra categoría son las diferencias en la evaluación prepandemia, durante la pandemia y actualmente. Otra categoría es la participación como docente en otras universidades. Otra es la capacitación docente. Como subcategoría, la importancia que tiene esta capacitación docente y así como saber si tienen capacitación docente por parte de la facultad o alguna otra área de la universidad. Y otra de las categorías emergentes, que también fue uno de los temas que salieron en muchas ocasiones, fue la participación de los estudiantes. Entonces, aquí me gustaría compartirles como parte de los testimonios, ¿no? Algún fragmento de estos testimonios y en dónde los colocamos, en qué categoría. Entonces, este profesor nos comentaba, dice, esta situación en relación a la pandemia, yo lo veo muy difícil en el caso de ginecología. Lo veo difícil en el sentido de que nada más en base a la comunicación vía remota, de la exposición de sus clases, de la evaluación de sus tareas, de algunos casos clínicos que tienen que desarrollar y presentar en forma de resumen vía electrónica, incluso de sus mismos exámenes que hay que hacerles vía remota, se hace difícil, porque para mí es muy importante la actitud que yo pueda estar viendo en un alumno. Y en medicina, por lo menos yo puedo decir que mucha de la relación que va a tener la participación de la sociedad de este alumno que estoy formando, quiero ver que sí efectivamente tiene las habilidades, las destrezas, tiene la actitud para poder estar dentro de la formación médica. Y aquí lo pusimos en la categoría de experiencia docente durante la pandemia. Otra profesora aquí nos decía, dice, tenía yo que tener una computadora o dos y otra camarita que fuera. Y lo hice en grupos y me llevaba más días para ver y ponerle atención a los alumnos de cómo ir dirigiendo, incluso la mano. Eso, bueno, es muy difícil, pero al final de cuentas ellos se quedaron con una grata experiencia y con muchas ganas de que ya querían regresar. También otra de las categorías que tenemos aquí es la diferencia de la evaluación prepandemia, durante la pandemia y lo que están teniendo actualmente. Y bueno, este profesor también nos decía, dice, creo que en ese sentido, hablando de la evaluación, al inicio de mis cursos hacemos un balance de cuáles puntos se van a calificar y qué promedio o qué porcentaje se dará a cada uno de ellos. En la pandemia yo me sorprendí porque el alumno tiene mucha inventiva para poder exponer un tema y casi prácticamente me puede recitar un tema de memoria o por lo menos lo está leyendo a través de la pantalla. Y yo considero que si veo a mi alumno con esa participación bien precisa de todos los temas, digo, caray, es un experto, pero ya a la hora de ponerlo en la práctica y ponerlo a que desarrolle todo, realmente es donde él se da de topes. Entonces,
Yo creo que evaluar al alumno en condiciones vía remota tiene un sesgo muy importante. El alumno siente que merece muy buena calificación, pero lo que se está dejando de lado es su actitud y la forma en la que él debe resolver los problemas con el paciente. También se les preguntó sobre el significado de la evaluación y aquí nos decía este profesor, realmente el concepto de evaluar siempre, aunque es un poco complejo y tal vez injusto, tiene que hacerse porque a fin de cuentas es la manera de poder mejorar algo. Si no lo medimos, si no tenemos la posibilidad de saber en dónde estamos bien o en dónde estamos mal o dónde está mal el alumno, pues no vamos a poder tener un parámetro de comparación y poder saber que podemos mejorar. Entonces, desgraciadamente, aunque el alumno no le guste, pues la evaluación es algo que va implícito en el proceso enseñanza-aprendizaje. También aquí les preguntamos a grandes rasgos si conocían las diferencias entre los tipos de evaluación, la sumativa y la formativa, y si nos podían comentar algunas de las diferencias. Y aquí también un profesor nos decía, bueno, prácticamente yo utilizo ambas. En cuanto a la formativa, evidentemente cuenta mucho la participación. Para mí es más importante porque aunque sea virtual, de manera no presencial, si manejo algunas exposiciones por parte de ellos, eso hace que el carácter de cada alumno, de cada uno, pues se vaya formando. Hay muchas personas que de verdad no se habían parado frente a un auditorio, frente a grupo, y bueno, pues van perdiendo parte de ese miedo. Pero también en cuanto a la formativa, la cuestión de los exámenes, la cuestión de tareas que se les deja es bastante importante. Yo le doy un poco más de tiempo a la formativa. Otro profesor nos decía, dice, pues no quisiera ser repetitivo, pero la verdad es la combinación de tener ese tipo de procesos formativos juega un papel muy importante porque podemos nosotros en determinado momento valorar las mejoras que va teniendo el alumno en base a todas las herramientas que uno le ofrece. Y la sumativa es el evaluar un poquito subjetivo porque en ese momento se pone a leer y le hace un examen en el cual no es la realidad del aprendizaje del alumno. Tenemos que sumar, tenemos que combinar esos tipos de aprendizaje para que podamos mejorar ese tipo de evaluación. ¿Y qué otros actores están involucrados en el proceso de la evaluación en la práctica clínica? Estos actores, aquí nos decía un profesor, miren compañeros, en relación a quienes evalúan o quienes forman a los médicos en las rotaciones, en especial en el hospital tal, tengo un staff de profesores. Me apena mucho, pero los compañeros no reciben ningún salario por parte de la UNAM. Lo que yo abogo al terminar los cursos es que les dé un reconocimiento. Mis alumnos rotan por 7 servicios: laboratorio, interrupción legal del embarazo, consulta externa, urgencias, hospitalización, unidad tocoquirúrgica y el departamento de imagen. En imagen, en especial, reciben un entrenamiento en todo lo que es mastografías y ultrasonido obstétrico y ginecológico. En cada uno de ellos tengo un responsable que los recibe. Ya prácticamente esto es una tradición. Y también como parte de las categorías sobre los instrumentos, aquí dice, generalmente se la pasa ahí una semana con ellos y en esa semana ellos son los responsables de cómo organizan el tiempo y la enseñanza con estos alumnos. Al término de esa semana, generalmente rotan al siguiente servicio, pero ya con una calificación en donde se les hace examen oral, examen escrito y el examen en este caso sobre todo lo que es el actitudinal del alumno ante el paciente. Entonces, en cada uno de los servicios tengo a un responsable que los recibe, los ayuda y les enseña. ¿Cuáles son los criterios que ellos utilizan para evaluar la asignatura? Y sobre todo aquí la categoría es saber los retos. Y esta profesora nos comentaba, dice, miren, yo la verdad es que ahorita realmente todos hablamos muy bonito. Ese es mi punto de vista. Los voy a rotar en tal servicio y en tal servicio. Yo ahorita trabajo en el hospital y yo llevo 5 años como adjunta en el grupo de cuarto año. Tenemos un gran problema porque ha crecido la población de los estudiantes. Entonces, todos sabemos que el área de ginecología es un área pues que debe ser un poquito reservada en ese sentido, pero hay ocasiones en que no se puede. Yo, por ejemplo,
estoy encargada del área de tococirugía, puedo aceptar más estudiantes. Por ejemplo, siempre dejo 4 o 5, pero me llegan de otras escuelas y ya tengo 4 y luego otros 3 de otra escuela. Entonces, sí me ha costado poquito esa distribución y obviamente yo le doy prioridad a mi grupo y pues trato de hablar con los doctores para que se distribuyan en diferente área. También les preguntábamos sobre los instrumentos que utilizan para evaluar la práctica clínica y una profesora decía, de hecho, yo lo que les hago mucho es historias clínicas, una mesa redonda, discutimos los casos clínicos del tema, escojo 2 o 3 casos clínicos y hacemos como una mesa redonda de los casos clínicos. Les mando a hacer historias clínicas. También utilizamos mucho la herramienta de los mapas conceptuales y de los exámenes antes de cada clase. Antes de cada tema se están realizando los exámenes, pero más utilizamos mesa redonda o discusión de los casos clínicos que se van viendo por tema. Y un profesor nos decía, el instrumento de evaluación para mí puede ir desde la lista de cotejos que tienen que cubrir un alumno en cada uno de los servicios de sus diferentes pacientes, pero sobre todo la libertad de que el profesorado, que afortunadamente me apoya, se ha comprometido y ellos tienen la oportunidad de irles enseñando parte de la práctica y se organizan en los diferentes servicios de tal forma que, por ejemplo, puedo decir yo del laboratorio tengo un responsable del laboratorio, pero esa persona responsable a su vez se coordina con sus compañeros para que la educación que reciban sea de manera individual. Entonces yo creo que ahí la situación es más que nada de liderazgo. Ante todo, los profesores ayudantes para que los alumnos se vayan distribuyendo en los diferentes servicios y se les vaya capacitando en lo básico que deben saber de nuestra materia. También les comentábamos, les preguntábamos en este grupo focal si conocen a qué se hace referencia cuando hablamos de realimentación en educación médica. Entonces, una profesora nos decía, dentro de las herramientas que yo utilizo, también hago un portafolio y ahí se anexan todas las rúbricas que hay de evaluación, rúbricas de clase, por ejemplo, de algún trabajo, un mapa conceptual, un mapa mental, pero todo bajo una rúbrica. Y esto siempre al final de una clase está la retroalimentación de forma directa y también les entrego su hoja de evaluación, su rúbrica, más bien. Y eso les permite al estudiante ver en qué está avanzando, qué tiene que mejorar y también sus fortalezas, obviamente. Los retos a los que se han enfrentado al momento de evaluar la práctica clínica, eh, una profesora decía, bueno, retos muchos, que aunque yo le repito, la creatividad para hacer las evaluaciones, pero uno de ellos, aparte, a mí me gusta dar muchos talleres. Dentro de estos talleres hacemos desde talleres de hemorragias, talleres de desgarros obstétricos, taller de suturas y otros más, anatomía del piso pélvico. Yo estoy en el área de uroginecología y me gusta mucho esa parte y pues bueno, en la pandemia, pues el hecho de enseñarles desde atrás de una computadora una sutura, incluso cómo agarrar el portaagujas, cómo agarrar la pinza de disección, para mí sí fue un gran reto. Y otra profesora nos comenta, yo creo que uno de los principales retos que tengo cada año es terminar el temario, porque todos los años lo logramos, pero tengo que establecer justo cuánto y todo súper bien e intentar que incluso me sobre un poco de días porque pasan días en las que no puedo dar unos temas. Me gustaría tener más tiempo para verlo porque son muchos temas para muy poco tiempo de rotación. Hay días que tenemos que ver más temas y hay temas muy importantes que no pueden darse solamente en día, por ejemplo, o necesitamos todo el día para ver ese tema y al día siguiente tenemos que ver 2 o 3 porque necesitábamos más tiempo para el otro. Entonces, yo creo que un reto muy importante es el temario. Aquí otra de las categorías era la participación que tienen los estudiantes como áreas de oportunidad y decía la profesora, ahorita lo que decía el doctor de la rúbrica, pero fíjese que yo, perdón por hablarte de tú, pero perdón, lo que yo he notado es que a los alumnos les cuesta mucho trabajo, por ejemplo, yo que les doy a cuarto año, muchos les cuesta pensar en lo clínico, en lo teórico son muy buenos,
pero ya llevar esos conocimientos teóricos a la práctica les cuesta mucho trabajo. Y si le agrego que me limitan mucho las rotaciones o ven muy poco en las rotaciones por la gran cantidad de alumnos que hay extra, sí me está costando a mí un poquito de que lleven esa metodología clínica. Finalmente, yo les decía que los pacientes son los exámenes finales. Lo clínico es lo que nos va a llevar a que nosotros nos digan si somos buenos médicos o mal médico. Es muy diferente que yo haga una pregunta teórica, muy concreta a algo que ya es más clínico. Por eso, yo lo que hago mucho es análisis de casos clínicos en los estudiantes para que se les vaya desarrollando esa parte clínica. Y yo he observado, y no sé si fue mucho de lo de la pandemia, porque me pueden decir las definiciones perfectamente, pero no me lo saben llevar a la práctica. Son muy buenos hasta haciendo dibujos. La verdad, hasta me sorprende, la verdad. Pero al momento de llevarlos a explicármelo o a analizarlo, esa parte no la tienen bien desarrollada. En relación a la capacitación docente, les preguntamos si han recibido capacitación por la facultad, de qué tipo y si lo aplican con sus estudiantes. Una profesora decía, para evaluar, todo esto de los métodos, por ejemplo, los cuadros comparativos, cómo valorarlo por medio de las rúbricas, los casos. Se fue la pregunta, algo de basado en evidencias. Los casos clínicos, como ahorita comentaba la doctora en una muy buena herramienta, a mí me ha ayudado muchísimo. Espero seguir tomándolos. Y un profesor nos decía, pues sí, en realidad le agradezco yo a la Facultad de Medicina en el sentido de que pues nos va guiando acerca de cómo podríamos o cómo debemos de evaluar a los alumnos. Yo lo comentaba, ya lo comentaban mis otros compañeros, desde la importancia que tiene la elaboración del portafolio de evidencias, desde las rúbricas, desde, bueno, los diferentes aspectos que hemos tomado, pero en particular a mí me ha ayudado mucho todo lo que es la elaboración de exámenes. He tenido la oportunidad de estar ahí con ustedes, en donde a través de los diferentes equipos, pues ante un problema clínico, cómo elaborar las preguntas que sean concretas y ver qué es lo que voy a querer evaluar en el alumno. Entonces, en especial, ese tipo de ideas que me dan para cómo elaborar el banco de preguntas me ha sido de mucha utilidad. Y si también les preguntamos si eran profesores de otras universidades y si tenía alguna repercusión al momento de evaluar a los estudiantes de nuestra facultad. Y un profesor nos decía, sí, yo soy profesor titular de la universidad y soy profesor adjunto de la Universidad La Salle. Entonces, algo que sí veo y que, bueno, mi prioridad siempre son los alumnos de la UNAM, porque yo soy egresado de la UNAM, me debo a la UNAM, es que muchas veces es lo que hay que ver en el alumnado de la UNAM. A veces se ve intimidado por el alumno de las escuelas privadas, no quiere participar, siente que el otro sabe más, le da miedo. Entonces realmente lo que hay que tomar y que yo busco, les doy la carta abierta para que ellos pregunten, para que ellos actúen, para que ellos tengan la prioridad, sean los primeros en hacer las cosas en práctica, porque a veces uno los tiene que estar empujando, animando a que participen, porque si yo lo veo cuando tengo que cambiar, a veces a los dos grupos, porque el doctor M2 lo sabe, estamos en el mismo hospital, compartimos rotaciones en servicios con la UNAM, el Poli, con la Salle y con 50 y tantos internos también. Entonces, pues hay que tenerlos a todos juntos. Entonces, a veces lo que tenemos que hacer o lo que yo hago sí es darle ánimo al alumnado de la UNAM, porque si a veces se sienten pues en desventaja, no lo quiero decir como en minusvalía, pero a veces así parece, se siente. Yo realmente lo veo así un poquito intimidado. Yo a veces les digo, no se dejen intimidar por el alumno alto, güero, güera, de ojos verdes. Ustedes son alumnos iguales que ellos y tienen los mismos derechos y las mismas oportunidades. Búsquenlas. Y bueno, ya eso es parte de lo que hemos realizado en cuanto a las categorías, los testimonios. Y bueno, de las conclusiones que tenemos hasta ahora es que, pues bueno, existen pocos estudios reportados en la literatura relacionados con la evaluación tal cual de la práctica clínica en los médicos de los escenarios clínicos.
y lo que hay en la literatura son sobre todo instrumentos para poder evaluarlos y no necesariamente la aplicación de los mismos. Para esta fase del estudio se da respuesta a la primera pregunta de investigación y se muestra la diversidad de criterios y estrategias de evaluación que se utilizan en la práctica clínica antes de la pandemia, durante la pandemia y en la actualidad, por lo que se acepta la hipótesis de que la evaluación es tan heterogénea como el número que tenemos de sedes hospitalarias. Una de las limitaciones que tenemos del estudio es la poca respuesta por parte del profesorado. Y bueno, también saber o lo que hemos observado es que la evaluación de los escenarios clínicos es heterogénea. Se está evaluando parcialmente la competencia clínica. Los docentes no cuentan con indicadores de evaluación del aprendizaje y aunque los profesores utilizan y dominan las tecnologías de información y comunicación, hay áreas de oportunidad en cuanto a la evaluación para el aprendizaje. Se le está dando más un enfoque a la evaluación de los aspectos cognitivos más que de los aspectos prácticos o incluso actitudinales. Y también otro tema que es muy importante es la saturación de los escenarios clínicos, tanto de estudiantes de pregrado de otras universidades como de los médicos residentes. También la falta de la práctica clínica, específicamente en la asignatura de ginecología y obstetricia. También llama mucho la atención la actitud que tienen los estudiantes ante el desarrollo de la asignatura y de la práctica. Y bueno, el reto al momento de comentar sobre los instrumentos para poder evaluar la práctica clínica. Otras de las limitantes que tenemos es, aparte de la poca respuesta al formulario, es que no acuden a los grupos focales a pesar de las diversas formas de acercamiento y una vez que acuden, la poca participación que hay en estos grupos. Dentro de las consideraciones éticas de este proyecto, pues la investigación no tiene ningún riesgo para los participantes y de todo lo que los instrumentos que se han utilizado siempre han sido bajo consentimiento informado y la aprobación ya por las comisiones de investigación y ética de la Facultad de Medicina de la universidad. Aquí tenemos algunas de las referencias bibliográficas utilizadas. Y bueno, entonces hasta aquí damos por finalizado lo que llevamos con este proyecto. Quiero agradecer su atención y bueno, si existiera algún tipo de comentario o alguna pregunta, estoy en la mejor disposición de tratar de resolverlas. Muchas gracias. Pues muy buenos días tengan todos ustedes y pues muchísimas gracias a la doctora América por presentarnos su trabajo. No cabe duda que la evaluación, tanto formativa como sumativa, se convierten en un desafío en los ciclos clínicos de los estudiantes de pregrado y sin duda pues ese es el gran reto al que nos enfrentamos, sobre todo en un contexto post-pandémico, ¿no? En donde pues la experiencia y la trayectoria académica y formativa de los estudiantes se ha visto alterada, ¿no? Por esta irrupción de la pandemia. Entonces, bueno, pues creo que pues puede haber varias preguntas, cuestionamientos. La doctora América está aquí con nosotros para tratar de dialogar y de responder algunas de sus inquietudes. Les agradecería que utilizaran la manita, ¿no? Para poder identificar quién quisiera compartir algún comentario. Hola. ¿Alguien? ¿El doctor Enrique quiere participar? ¿Winchard? No. Bueno, a mí sí me surge, ay, qué bueno, ya tenemos al primer participante, el doctor Mario Efren Banda. Adelante, Hola. doctor. Hola, buenos días. Buen día.
Hola, la verdad es que resulta un tema muy interesante. Yo tengo ahorita la oportunidad de estar a cargo de médicos de pregrado en el Hospital HGR1 en Querétaro y evidentemente una de las cosas que comentaban es que a veces tengo médicos que son de la Anáhuac y otros que son de la Universidad Autónoma de Querétaro y pareciera que sí repercute el hecho de que ellos creen que la universidad privada puede tenerle o ofrecerles más herramientas que los médicos que venimos de escuelas públicas, pero realmente el enfoque al momento de estarlos evaluando pueden tener a lo mejor un poquito más de destrezas o de conocimientos académicos los de la universidad privada, pero en las destrezas y en las manitas y en el quehacer en el que están cotidianamente, resaltan por mucho aquellos médicos que vienen de escuelas públicas, porque tenemos más contacto con ellos, porque se concentran en hospitales de guerra como los de salubridad, y donde ahí la afluencia de cantidad de personas es mucha, y eso les genera todavía más confianza desde sus prácticas clínicas en la escuela y cuando llegan conmigo en pregrado, se nota ese tipo de actitudes y la verdad es que creo que todos están en un mismo nivel, pero a veces sí suena o resulta importante o difícil cómo hacer complementación de estos médicos privados a estos médicos generales de escuelas públicas, disculpen. Entonces, a veces sí nos repercute un poco en este tipo de temas de la educación, pero realmente creo que todos tienen un buen nivel con fortalezas y debilidades en alguno de los dos criterios. Sí, gracias, doctor Mario. Doctor América, ¿tiene algún comentario? Hola, buen día. Muchas gracias, doctor. No puedo abrir mi cámara. No sé si el anfitrión me diera autorización, por favor. Sí, Juan Carlos, ¿ya? Ay, Listo. sí, Gracias. gracias. Muchas gracias, doctor, por su comentario. Prácticamente nosotros quisimos abordar este punto de saber si había una diferencia en cuanto a los estudiantes de otras universidades, porque nos hemos tenido pues la experiencia o hemos tenido comentarios, ¿no? De que muchas ocasiones en los hospitales, en la práctica clínica, pues ya los profesores hacen la diferencia, ¿no? Incluso no solamente entre escuelas públicas y escuelas privadas, sino incluso entre escuelas, tú eres del Poli, tú eres de la FE Zaragoza. Entonces, consideramos en conjunto con el comité tutor que era importante abordarlo, porque muchas veces los titulares de la asignatura pues ya tienen cierta preferencia porque se implica también la parte de dónde son egresados, ¿no? Entonces, eso fue algo que nosotros quisimos abordar y bueno, este comentario que usted nos hace, pues realmente sí es muy atinado, es muy importante, porque eso es algo de lo que también hablamos, ¿no? ¿Cuál es la imagen que tienen los estudiantes de la universidad en los hospitales, ¿no? Y que siempre eso pues es importante. Muchísimas gracias, doctora América. Veo la mano de la doctora Patricia Vidal. Ah, también estaba el doctor, perdón, Patricia, un segundito. Le damos la palabra al doctor Enrique y luego a Patricia y luego al doctor Francisco Gómez Clavelina. Adelante, doctor Enrique. No se escucha. Nosotros tenemos la experiencia de manejar escuelas privadas y escuelas oficiales, como puede ser el Instituto Politécnico, la Universidad Nacional, Campus EU, FE Zaragoza, Universidad Autónoma Metropolitana, y manejar Universidad Anáhuac, Universidad La Salle, otras universidades que tenemos aquí. Y yo creo que la diferencia radica en el trato del profesor. Cuando el profesor empieza a hacer diferencias, es cuando surge eso de que por qué a mí, que soy de La Salle, no me dejan entrar, o a mí, porque soy de la Nacional, no me dejan entrar. Nosotros hemos vencido esto con un trato universal a los estudiantes. Se sienten parte de nuestro hospital, se sienten parte del curso que están llevando y evitamos esa, es más, a mí me llama la atención, se llevan de maravilla y ellos mismos se complementan unos a los otros. El problema que hacemos con la división escolar somos los maestros. Esa es la experiencia que nosotros tenemos. Gracias, doctora Jamón.
Al contrario, gracias, doctor. ¿Algún comentario, doctora América? Gracias, doctor. Pues es algo muy importante porque realmente mucho de esto radica en nosotros, sí, como docentes del área clínica de cada asignatura, pero también, como usted lo comenta, de las autoridades de enseñanza. También es algo que yo les comento siempre a mis alumnos, que al final, pues todos somos un equipo, no importa de qué universidad, de dónde somos egresados, ¿no? Y tampoco no importa si somos los médicos o si es la enfermera o si es el camillero, al final todos somos un equipo y la finalidad es dar una atención pues lo mejor posible. Pero desafortunadamente, como dice usted, a veces los médicos, dependiendo de dónde son egresados, dicen, estos son mis alumnitos y váyanse los de otra escuela para el otro lado. Entonces hay que fomentar toda esta parte del trabajo en equipo y que al final todo es para la mejora en cuanto a la atención de nuestros pacientes. Gracias, doctor. Muchas Gracias a usted, gracias. doctora. Doctora Patricia Vidal. Gracias, Liz. Buenos días a todos. Pues primero te felicito, la verdad es que es un tema que de repente se puede complicar y de hecho mi comentario va hacia esta situación de felicitarte que lograste que los profesores colaboraran, porque sabemos luego que los profesores del área clínica se complica por sus horarios laborales. Y el hecho de que hayas tenido la oportunidad no solo de aplicar la encuesta, sino también de entrevistarlos, pues habla de mucho trabajo, de todo tu trabajo que hay atrás. Y yo te felicito porque realmente no parece fácil, pero no es nada fácil poder tener toda esta información. Muchas felicidades, Ame. Gracias. Muchísimas gracias por las felicitaciones, doctora Patti. Y doctor Francisco Gómez Clavelina. Muchas gracias, muy buenos días. Ante todo, a la doctora América Berenice, un reconocimiento por el esfuerzo que implica un trabajo de este tipo, en donde evidentemente lo que señalaban al principio de sus hipótesis, la manera en la que los profesores en el ámbito de las enseñanzas de las áreas clínicas puede ser muy compleja la actividad tanto docente como de evaluación. Y hay un aspecto interesante que creo que vale la pena considerar, que es el contexto en el que se da este proceso. ¿A qué me refiero con el contexto? No es lo mismo tener como alumnos 10 que tener 20 o tener 40. Es decir, el número de alumnos es importante. Llega el momento en el que un profesor puede sentirse agobiado por no poder establecer un proceso de evaluación adecuado y suficiente con todos sus alumnos. Eso es un elemento importante. Señalaban ustedes la importancia de que si era profesor en otras escuelas o universidades, y esto se da con mucha frecuencia. Ahora, los procesos de evaluación para una universidad o para otra pueden variar. Puede ser que el profesor diga, a mí la Salle me pide que los evalúe de esta manera. La UNAM me pide que los evalúe de esta otra. La institución, incluso, por ejemplo, el Seguro Social, tiene sus propios elementos de evaluación que establece para los alumnos. Y como consecuencia, el tener que estar manejando diversos instrumentos, diversas estrategias y formas en las que tenga que evaluar a los alumnos, complica con mucho la actividad del docente. Entonces, si nos centráramos, por ejemplo, en lo que significa el trabajo con nuestros alumnos de la universidad, podríamos en alguna forma tratar de encontrar elementos que nos permitan establecer un proceso, una metodología y una serie de instrumentos que se pueden utilizar para evaluarlos. De tal manera que a través de esa sistematización, digamos, del proceso de evaluación, pudieran darse los aspectos de la evaluación formativa y la evaluación sumativa. De tal manera que al final podamos decir, bueno, estamos tratando de trabajar por competencias, pues entonces nuestra evaluación final debe ser, este alumno es competente, está alcanzando los objetivos, los procedimientos, las actividades, actitudes, habilidades que esperamos que tenga
a lo largo de este curso en el que yo estoy participando como docente. Y en ese sentido, habría que establecer cómo es ese proceso, en qué forma esperamos manejar ese proceso. Pero insisto, ustedes ven a través de esta metodología aspectos cualitativos que son muy importantes, es decir, cuál es la percepción que tienen los profesores de toda su actividad y cómo lo hacen. Y creo que esa es una parte trascendental. Falta ahora identificar, obviamente, cuáles son, como decían ustedes, las formas en las que están evaluando. Su hipótesis era que hay formas muy diversas y que cada institución o incluso cada sede puede tener estrategias distintas. Esto es lógico, y digo, hablaba yo al principio de los contextos en los que se da todo este proceso, y vale la pena considerar como una variable importante ese tipo de contextos. El número de alumnos, la infraestructura con la que se cuenta, si tienen o no acceso presencial a las consultas clínicas, en la consulta con los pacientes, en fin, hay una gran cantidad de variables que hacen el proceso muy complejo y habría que identificar evidentemente cómo podríamos manejar este elemento de complejidad bajo elementos de diversos enfoques que podemos darle a este trabajo. Creo, doctora, que el avance es importante, lo que ustedes están logrando es un muy buen primer paso y esperaríamos como consecuencia pues que ustedes logren finalizar este trabajo con éxito. Muchas felicidades, doctora. Doctora América, ¿algún comentario? Gracias, doctor Francisco. Muchas gracias, doctor Francisco. Pues la verdad es que esto que usted comenta sobre el contexto también para nosotros fue muy importante. Precisamente por eso le dimos el giro a la parte cualitativa, conocer realmente cómo lo están viviendo cada uno de nuestros profesores en sus diversos escenarios, porque como bien decía usted, no es lo mismo el IMSS, no es lo mismo el ISSSTE, pero incluso dentro de una misma institución, de un mismo hospital, cambia, ¿no? El profesor de la mañana al profesor del turno vespertino, ¿no? O sea, por poner un ejemplo, son ciertas particularidades y ciertos contextos, usted lo decía bien, el número de alumnos, pero yo también me arriesgo a decir el número de residentes con los que también tienen que interactuar y el número de pacientes porque viene la parte asistencial de nuestros médicos, ¿no? Que lo vuelve más complejo. Y bueno, al final nosotros como tal no queremos aplicar o que se aplique la evaluación de manera homogénea, precisamente por los contextos, pero lo que sí queremos es que al menos en este primer paso se tengan los elementos mínimos necesarios para que estos profesores que están en el área clínica tengan esas herramientas y se le dé más peso a la parte de la evaluación formativa. Consideramos y apostamos a que hace mucha falta este tipo de evaluación en los escenarios clínicos, si bien es todo un tema y es todo un reto, pero creo que debemos empezar a hacer algo, ¿no? Para que en los escenarios clínicos se mire la evaluación formativa como algo muy importante para que los estudiantes aprendan. Entonces, totalmente de acuerdo y pues muchas gracias por su comentario. Gracias, doctora América. Le damos la palabra al doctor Aldo, después al doctor Chaboya y después a la doctora Tania que tiene alguna pregunta de alguien que está en Facebook y después nos pasamos al chat de este Zoom. Entonces, adelante, doctor Aldo. Hola, muy buenos días. Espero que me escuchen. Aldo Santini, igual por alguna causa no puedo mandar video, pero saben que estoy aquí. La aportación es porque, en mi caso, estamos en un contexto más controlado, menos variables. Yo soy profesor titular del curso de imagen para López Mateos en el ISSSTE. Hola. Sí, estamos en este proceso de perfilar los instrumentos. Ese es el punto el que yo creo que hemos uniformado todos en esta plática y que lo mencionaron muy claramente la doctora América, para poder encontrar un instrumento adecuado para poder medir los alcances del proceso de enseñanza en estos residentes. Yo como que convergen
todas estas especialidades, todos estos alumnos que ya salieron de este pregrado, de todas las universidades, porque a mí me llegan de Puebla, de Chiapas, de la Ciudad de México, y mi ejercicio está enfocado, y estamos en esto como punto trascendente, siento yo, del instrumento, de pulir los elementos para poder hacer la medición más exacta o más cercana a este proceso de aprendizaje, particularizando, y eso es algo que yo argumento mucho, nuestra línea de actividad. Por la naturaleza que creo yo es entendible, rayos X, radiología e imagen, difiere o se pone en un plano paralelo a las áreas clínico-quirúrgicas, aunque tenemos relación cercana y procuro que los muchachos estén en contacto con ellas, con rotaciones a esos servicios, pero sí nuestra función y nuestra actividad docente y asistencial debe ser medida con otros instrumentos diferentes a los que se utilizan habitualmente en el ejercicio clínico. Nuevamente, y como los demás, unas felicitaciones, un ejercicio muy interesante y un trabajo muy enriquecedor para este proceso que buscamos todos de mejorar en la investigación docente. Muchas gracias. Doctor América, gracias, doctor Aldo. Gracias, doctor. Pues definitivamente aquí resalta algo bien importante y es que a veces viene la parte de los instrumentos, ¿no? Muchos instrumentos ya existen, incluso están, yo les digo, muy bonitos y todo, y al momento de aplicarlos, ¿no? ¿Qué es lo que nos arroja o qué es realmente nos está indicando si el estudiante, el interno o el residente está aprendiendo lo que tiene que aprender? Y yo nuevamente retomo la parte de la evaluación formativa. Sabemos que a veces ustedes como médicos y que están en la parte asistencial no pueden evaluar a sus 5 o 10 residentes. Entonces, precisamente por eso, la realimentación, ¿no? O la evaluación para el aprendizaje, eso es algo muy importante. El que tiene en ese momento ahí, ¿no? Con el paciente, decirle, mira, esto lo hiciste bien, hay que mejorar aquello, puedes ir a investigar tal cosa. Entonces, son realimentaciones que se dan en el momento, que son efectivas y que muchas veces eso es lo que al estudiante le sirve muchísimo, ¿no? Entonces, también apostarle a eso, sí a los instrumentos, pero también a esta parte de la realimentación. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Le damos la palabra al doctor Chaboya. Bienvenido, doctor Rogelio. Qué bueno que está con nosotros. Adelante. Muchas gracias, doctora Jamuy. Y bueno, pues un reconocimiento a la doctora Martínez. Yo diría que por ponerle el cascabel al gato, porque la evaluación sumativa creo que es sencilla, porque al fin y al cabo se puede resolver con un documento, que es un examen del fin del curso. Pero incluso en pregrado y posgrado, yo tengo la oportunidad de ser profesor de otorrinolaringología en áreas clínicas desde hace muchos años en el Hospital General, pero también aquí quiero comentar algo acerca de lo que se ha dicho poco, pero es el área clínica que toca la doctora, que es ginecobstetricia. No es lo mismo explorar un paciente y tener a 5 alumnos en un área que vamos a ver otorrinolaringología a ginecología, porque se tocan muchos puntos, inclusive desde el punto de vista ético, ahora sobre todo, porque son exploraciones que debe de dominar sobre todo ese alumno que vaya a un internado y posteriormente un servicio social, por lo menos aprender las cosas, las competencias básicas. Me llama la atención que solamente un 34% respondió. Y creo yo que más que nada es porque es muy difícil decir cómo evalué a ese alumno si supo hacer una palpación en una paciente con un embarazo. Tiene muchos compromisos. Otra parte importante son los tiempos que están ahora en la clínica. Otra parte, efectivamente,
es la convivencia de diferentes tipos de estudiantes de la licenciatura de médico cirujano. Creo yo que no, yo he tenido he sido profesor de la Universidad de Anáhuac hace algunos años, pero también de la UNAM. Creo que lo que dijo el doctor Guinchard, no debemos hacer diferencias. Desgraciadamente la diferencia la se hace entre los mismos alumnos. Muchos de ellos llegan desde zonas remotas en transporte público y otros llegan en sus automóviles. Entonces ahí vienen esas sensaciones que la responsabilidad es nuestra. Hay que tratarlos igual y el programa es prácticamente el mismo. Lo difícil ahora es en las instituciones, es en la sobrepoblación que tenemos en las áreas clínicas. Creo yo que es un trabajo muy valioso, sobre todo por la evaluación formativa, porque muchas veces no nos da tiempo. Un curso de otorrinolaringología dura un mes, escasamente, o poco menos de un mes. Entonces, hacer listas de cotejo, antes eran grupos de 14. En mi último grupo, ahora en septiembre, fue de 20 o 21 alumnos. Entonces, cuesta mucho trabajo en un momento dado, o te dedicas a calificar y a la lista de cotejo para hacer la exploración, o te dedicas a que lo vean. También es importante la relación entre los servicios, porque ahí es donde se hacen las gerencias, efectivamente, incluso por ahí hay algunos comentarios. Yo prefiero darle a mis alumnos de la UNAM las mayores preferencias. Creo que esto no debe de ser muy homogéneo en ese sentido y creo que se puede lograr. Es un gran trabajo, pero es un área todavía muy pendiente de nuestra parte para saber cómo van a explorar un paciente. Yo al final lo que veo es cómo hacen una exploración, cómo resuelven un sangrado, cómo atienden una faringoamigdalitis, y me dedico tal vez menos a las áreas más sofisticadas y tecnológicas de las especialidades, sino lo que ese alumno va a salir sabiendo y aplicando en el campo clínico. Creo que es muy importante esta parte y que debemos de reforzarlo y escoger métodos sencillos. La pandemia nos dejó mucha enseñanza y fueron los de la UNAM fueron muy comprometidos porque las clases a veces eran hasta en la noche. Así que es un reconocimiento a este trabajo. Creo que los resultados van a arrojar muchas cosas y hacer un exhorto para que todos en un momento dado participen en este tipo de trabajos. Muchas gracias, doctor Martínez, y adelante con el trabajo y felicidades. Muchas gracias. Gracias, doctor Chaboya. Doctor América. Muchas gracias, doctor. Pues sí, aquí hay algo muy importante que usted comenta y es la saturación que tenemos. Precisamente es algo que nosotros pues ya habíamos observado, pero ahora con los grupos focales, nuevamente ahí los profesores lo comentaron, ¿no? Tenemos alumnos de otras escuelas, ya hay más residentes, ¿no? Y los espacios clínicos pues son exactamente los mismos, no crecen los consultorios, ¿no? Tenemos una unidad de tococirugía, entonces eso al final desde luego que hace que se vuelva tan compleja la evaluación formativa, ¿no? Bien lo decía una profesora y me encantó ese testimonio porque decía, ahorita todos estamos hablando muy bonito de lo que hacemos en el hospital, ¿no? Pero yo les voy a decir lo que yo vivo todos los días, entonces es muy interesante. Sé que es un gran reto, como usted lo menciona, ¿no? Y la parte de hacia dónde nos tenemos que enfocar. Yo también soy de la idea, doctor, de que tenemos que empezar por lo más básico. Y yo les digo, lo más básico en la relación médico-paciente, lo más básico en el caso de esta asignatura, ¿no? Hacer maniobras de Leopold, que es algo bien sencillo y que van a hacer los estudiantes cuando se vayan al internado y cuando estén en el servicio social, y que cuando uno los evalúa en el examen profesional hay muchas áreas de oportunidad. Entonces yo también siempre apuesto en que no es necesario que vayan a estudiar el último manejo sobre la preeclampsia, porque probablemente ellos no lo van a dar, pero sí lo más básico. Y eso es algo que también donde nosotros como institución de cierta manera tenemos que aterrizar a nuestros docentes, porque no están formando especialistas, están formando futuros médicos generales. Ahorita ellos están en 4º año.
Entonces, creo que sí tenemos un gran reto, pero pues yo no pierdo la esperanza de que las cosas pueden ir cambiando poco a poco. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Le damos la palabra a la doctora Tania, que está siguiendo el Facebook de esta transmisión. Me parece que hay una pregunta. Adelante, Tania. Buenos días. ¿Se escucha? Sí. Buenos días. Perdón que no abra mi cámara porque tengo la señal un poquito débil. Tenemos 14 personas escuchando el seminario. Manuel Borges nos comenta que en este año tuvo 2 grupos de octavo semestre y la diferencia era enorme en cuanto a su desempeño e interés. El caso que él expone es que un grupo ya establecido con buenos promedios y que habitualmente tenía buen desempeño, pero este año, a pesar de no escatimar nada, tuvo un pésimo desempeño. Y el segundo grupo de recién creación fue excelente. Él pregunta si se ha identificado cuál puede ser la razón de esta diferencia. Doctora América. No, doctor, no les sabría decir por qué uno que ya era un grupo, por decirlo, antiguo, ya instaurado, es diferente a uno de recién creación, que ese es el grupo al que hace referencia. No sabría decirle por qué cada grupo tuvo diferente desempeño, ¿no? A pesar de que ambos grupos están en una misma unidad, tienen el mismo profesor, ¿no? Pero definitivamente, pues el comportamiento de los estudiantes y el desempeño académico, pues también sabemos que interfieren muchas situaciones, ¿no? Muchas variables, el contexto ya muy independiente, muy individual. Entonces, yo no le podría decir por qué uno tuvo ciertas áreas de oportunidad a diferencia del otro. No, doctor, discúlpeme, no le podría contestar esa pregunta. Ok, pues muchas gracias, doctora América. Solamente para retomar un poco, antes de darle la palabra al doctor Jairo, retomar un poco el chat de este, pues digamos, de este Zoom. Quería como yo también hacer mención de uno de los primeros comentarios de la doctora Pamela, en donde ella dice, difiero, resaltar las diferencias promueven la división en lugar de la unión. Me parece que es un comentario importante de recuperar y mi pregunta es qué tanto deberíamos de homogeneizar la manera de evaluar en las diferentes sedes. Me refiero específicamente a estrategias y modelos pedagógicos de la clínica, ¿no? Como serían las APROC, las actividades profesionales confiables, que tienen una propuesta de evaluación diferente. Ellas no recuperan, por ejemplo, los números para asignar una calificación, sino los niveles de confiabilidad que en un momento dado tienen los estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, si necesitan una supervisión estrecha, si necesitan una supervisión más bien indirecta, ¿no? En donde en algunas situaciones hay que asesorarlos, o si finalmente ya son lo suficientemente competentes como para desarrollar determinados procedimientos o otras cosas en donde efectivamente puedan llevar la teoría a la práctica y hacerlo de manera exitosa. ¿Esto hasta qué punto se puede en un momento dado homogeneizar independientemente del contexto de la sede, que por supuesto es muy importante y por supuesto va a naturalizar los procesos a lo que sucede en ese espacio? Pero aquí la pregunta es, hay mucho hay muchísimas cosas en la literatura que hablan sobre cómo evaluar competencias en la clínica. ¿Qué nos podría decir, doctora América, con respecto a esto de homogeneizar o dejar la heterogeneidad ahí? O sea, ¿cómo lidiar en este continuo, digamos, entre una cosa y la otra? Adelante. Sí, doctora, muchas gracias. Pues desde luego que hacer que la evaluación sea homogénea
resultaría un reto, pero al final tampoco es nuestra intención. ¿Por qué? Por todo lo que ya se comentó, ya se reflexionó y lo que hemos observado en los grupos focales. Son diferentes contextos, diferentes perfiles en cuanto a los docentes, los recursos, incluso los pacientes. Tal vez en el hospital, no sé, en el Juárez de México, tengan mayor acceso a pacientes y a lo mejor en el ABC vean a una sola paciente, ¿no? Entonces, desde luego que la intención es que esto sea heterogéneo, ¿no? Que la evaluación sea heterogénea. La intención es que iniciemos, ¿no? Porque los docentes clínicos miren hacia la evaluación formativa, ¿no? Que ellos conozcan qué es la parte de realimentar, cómo pueden ayudar a sus estudiantes en ese sentido, porque sabemos que, lo decía hace rato el doctor Chaboya, hay grupos, sí, de 20, de 25, pero puede haber grupos hasta de 30 y el adscrito no necesariamente o el titular no puede estar con los 30, entonces tal vez va a estar con 2 o 3. Entonces, lo que nosotros queremos es pues que ellos realmente estén, primero, que sean conscientes para un estudiante de cuarto año que se tiene que evaluar. Y desde luego que eso es parte de nuestra tarea como institución, ¿no? Abocarnos a lo que dice el plan de estudios, el programa académico, resultados de aprendizaje, hasta qué nivel los tenemos que llevar y precisamente hacia ese nivel vamos a evaluar, porque algo que también hemos observado y que muchas veces los estudiantes nos dicen es que nos quieren evaluar como si estuvieran evaluando a los residentes, ¿no? Y somos alumnos de cuarto año. Entonces ese es como el primer paso, poner esa parte sobre la mesa, que estamos formando futuros médicos generales, que se apueste por la parte de la evaluación para el aprendizaje, igual la parte de la realimentación. Lo de las aprox, yo creo que también es una muy buena propuesta para ellos, porque precisamente, independiente del contexto, ¿no? Y independientemente del número de pacientes que puedan estar expuestos los estudiantes, lo puede favorecer. Sin embargo, aquí hay algo muy importante y que también estamos tocando en este estudio, que es la capacitación docente. Creo que también tenemos que apostarle a eso y parte de eso, ya en algún momento lo comentábamos con la doctora Tania, es la identidad profesional, ¿no? La identidad que tienen nuestros médicos de los hospitales de ser profesores de esta universidad, porque muchas veces se identifican con ser médicos de su institución de salud, pero dejan un poquito de lado la identidad docente, ¿no? Que también están en otra cancha, que es la universidad. Entonces, por eso se vuelve un reto. De por sí la evaluación per se es un reto, y creo que en los escenarios clínicos lo es más, y todavía le añadimos pues que esta disciplina es muy delicada, ¿no? La ginecología y la obstetricia, pero creo que puede ser una buena propuesta. Digo, falta de este proyecto, uno de los objetivos es reunirnos con nuestros profesores y se trabaje sobre la manera de evaluar, sobre los instrumentos. Es algo que podríamos también comentar con ellos para que vayan teniendo un panorama más amplio sobre este tema. Muchas gracias, doctora. Gracias, muchas gracias. Tenemos al doctor Jairo y otra vez al doctor Aldo, y estamos ya cerca del cierre de esta sesión, así que les pido que sean breves. Adelante, doctor Jairo. Gracias, Bienvenido. profesor Alice. Muy amable desde Colombia. Bueno, muchas gracias. Como lo hemos dicho siempre, la investigación es un insumo para pensar más allá, y es un elemento básico del cual se deben derivar algunas inferencias, pero sobre todo unas preguntas a futuro. Y quiero felicitar a la doctora Berenice, qué bello nombre, aquí en Colombia es poco frecuente, por su magnífico trabajo que yo creo que ahí en el fondo, en la lectura, digamos, detenida de esa narrativa, se encuentran realmente el problema de fondo que tenemos en nuestra formación médica tradicional. Y quiero empezar por eso diciendo que la evaluación, desde mi perspectiva, no sé si la profesora Tania les ha comentado, pero sometí un documento, un ensayo, hablando de la evaluación en educación superior, en especial en las áreas de la salud. La evaluación es la pedagogía fundamental, es decir, la evaluación es la manera más eficiente
de que las personas aprendan. Y cuando uno sabe eso, uno debe entender que la evaluación formativa no debe ser el examen final, porque una vez que el individuo termina el proceso, entonces ¿cómo se va a transformar dado el feedback de esa evaluación? O sea, tener al final una calificación no es ningún feedback. Y entonces, en ese sentido, quisiera hacer dos aportes cortos. El primero de ellos es que uno sabe, por ejemplo, que un programa curricular o una institución universitaria o una universidad está desalineada, primero, si los estudiantes no tienen en sus historiales académicos evaluaciones cualitativas del aprendizaje. Yo no sé cómo estarán ustedes. En mi universidad, que es la Universidad Nacional de Colombia, no existen. Entonces, primer punto para decir que nuestros programas curriculares no están alineados. Y el segundo elemento para inferir que hay desalineamiento en las propuestas pedagógicas es la causalidad que se le da al mal desempeño de los estudiantes. Cuando el modelo pedagógico está centrado en el docente, centrado en su sabiduría, centrado en su tecnología, centrado en su, incluso en su investigación, la causalidad del mal desempeño se centra en el estudiante. Y vi en algunos comentarios cualitativos que es que los estudiantes son maquetas, que no quieren trabajar, que no tienen compromiso. Cuando uno tiene una duda sobre eso, uno le echa la culpa a los escenarios de práctica. Es que no tenemos escenarios de práctica, es que no tenemos tecnología, es que no tenemos TICs, es que no tenemos tal. Cuando uno está un poquito más elaborado y está un poquito más alineado, le echa de pronto la culpa a la didáctica. Es que no uso las mejores didácticas. O sea que ya la causalidad del problema del aprendizaje se va derivando hacia el docente. Pero cuando el programa está verdaderamente alineado, el problema del aprendizaje es la falta de un modelo pedagógico estandarizado. Es decir, que todos los profesores, sobre todo, nos pongamos de acuerdo en qué, cómo y cuándo debe aprender un estudiante. De lo contrario, cada uno de nosotros tiene su propio paradigma. Y en la lógica, si yo tengo un paradigma X, yo hago la evaluación en función de X. Y posiblemente los estudiantes están formándose en función de Y. Entonces, los instrumentos siempre dicen que estos estudiantes no están aprendiendo lo que yo creo que debe aprender, pero es posible que eso no sea lo fundamental. Es decir, la evaluación es el modelo, es digamos la estructura pedagógica por antonomasia, pero antes tenemos que definir uniformemente para todos, estudiantes y profesores, qué es lo que debe demostrar en su aprendizaje el estudiante de manera uniforme. Y entonces me parece sumamente interesante, ustedes tienen allá, vi una rotación que se llama interrupción legal del embarazo. Me parece súper interesante. Pero les pregunto, para un estudiante de octavo semestre, ¿será importante aprender a hacer un legrado en un aborto legal? Para un estudiante de octavo, ¿no será más importante aprender las metodologías para evitar el aborto, para evitar el embarazo no deseado? ¿No será más importante? Lo que quiero decirles es que a mí me parece exagerado pedirle a un estudiante de octavo semestre que haga el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación, así sea básica, de las patologías más fundamentales, si no los hemos puesto a pensar en el problema de eso, en su prevención y en su promoción como médico general. ¿Cuándo un médico general va a hacer un aborto legal? Nunca, nunca. Pero sí debe asesorar a las adolescentes y a los adolescentes entender una vida sexual. Entonces, a eso me refiero. Yo creo que cuando llegan a una institución laica, pues no hay problema. Cuando llegan a una institución confesional, religiosa, pues el tema del aborto ni siquiera se toca. Entonces los egresados de esos hospitales no tienen de esas universidades privadas confesionales no tienen esa competencia y los voy a evaluar y salen mal evaluados. No sé si me hago entender el problema. Entonces yo digo que en lo general todos tenemos que hacer un esfuerzo para mirar qué es lo que verdaderamente significa, comillas, la práctica en las áreas clínicas. La práctica en el área clínica para un estudiante de medicina debería ser simplemente saber cómo desenvolverse en los escenarios y no contaminar y no aumentar la infección nosocomial. Porque para hacer el diagnóstico, ahí está el internado, se supone, y ahí vi en los comentarios textuales o narrativos,
que hay una parte fundamental que dicen, sí, se lo saben en la teoría, pero en el momento de ponerlo en la práctica, nanay. Correcto, es que resulta que en octavo semestre es poco probable que un individuo tenga un contexto integral que le permita hacer un diagnóstico integral en octavo. De pronto sí lo debo exigir en el internado. Y es que lo que pasa gravemente es que cuando llega el internado se fragmenta en asignaturas o en rotaciones absolutamente atomizadas y no hay nadie que vea integralmente ese médico general en ejercicio. Entonces yo quiero felicitar a eso, pero quiero que ustedes vean que es mucho más importante definir antes qué es lo que se tiene que evaluar, con qué nivel de profundidad antes de construir instrumentos. Y es definir lo que llama un pedagogo español la zona de próximo desarrollo intelectual que un estudiante de octavo semestre mínimamente debería dar al terminar la rotación. Y yo creo que en términos generales es en términos de prevención, de promoción de las condiciones de ginecobstetricia y los elementos teóricos que le ayuden a llegar al internado con algunos elementos, digamos, para su práctica, realmente. Gracias. Gracias, muchas gracias, doctor Jairo. Un segundo y un minutito, doctora América, y le damos para finalizar la palabra al doctor Aldo. Sí, muchas gracias, doctor. Pues definitivamente estoy de acuerdo con usted para poder iniciar pues a promover o a desarrollar instrumentos. Lo primerito que tenemos que hacer es definir nuestro estudiante de cuarto año qué tiene que saber de ginecología, qué tiene que saber de obstetricia y nosotros qué es lo que vamos a evaluar. También ese es otro de los retos que tenemos nosotros acá en la universidad, es que esto de definir no lo voy a hacer yo como investigadora ni mi comité, sino lo tendrán que hacer los profesores de la asignatura. Y algo que tenemos como reto es que los convocamos, ¿no? Precisamente para estas actividades y por diversas situaciones no acuden. Entonces, esto para nosotros se vuelve todavía un reto mayor porque necesitamos de ellos, que son los que están en la parte asistencial, los que están en contacto con los estudiantes para que se pueda definir. Estoy totalmente de acuerdo con su comentario y muchas gracias. Gracias, doctora América. Y bueno, muchas felicitaciones en el chat de este grupo, en el Facebook también. Espero que haya podido leer algunos de los comentarios que ahí aparecen. Y pues ya para ir cerrando la sesión, le pedimos al doctor Aldo un comentario breve. Brevísimo. Subrayaré lo que mencionaba la doctora América. Me sonó así la campana de la importancia. Yo lo manejaría no solamente como la identidad hacia el instituto o como maestro, sino la profesionalización del aspecto docente. Estamos nosotros, sobre todo en este ámbito, ya muy profesionalizados y vemos la docencia desde una perspectiva práctica. Yo soy radiólogo y entonces voy a enseñar radiología como principal objetivo. Pero sí he descubierto mi evolución personal hacia este profesor que debe de enseñar una especialidad o una materia en los términos docentes que apenas están desarrollando en esta capacitación. Entonces, creo que esto es muy importante y no solamente en el ámbito local, sino incluso hace poquito tuvimos una supervisión por parte de algunos maestros, de algunos comités de la UNAM, que da la sensación de que algunos de ellos igual y tenían este concepto, pues a lo mejor muy de toda la vida, de ver el ámbito docente desde una trinchera más bien práctica que docente como ejercicio. Entonces creo que eso es muy importante. Para mí fue muy relevante el que lo mencionara y sí lo subrayaría. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, doctor. Y bueno, pues con esto entonces damos por concluida la sesión. Les agradezco muchísimo su presencia, su participación, en la oportunidad de poder construir juntos este tipo de problemas educativos a los cuales nos enfrentamos en la cotidianidad en espacios clínicos. Así que gracias, doctora América, por haber compartido su investigación con nosotros y los esperamos el próximo mes de noviembre en el tercer
viernes del mes de noviembre, donde tendremos otra interesante investigación educativa. Gracias por su asistencia y que tengan muy buen día y buen fin de semana. Gracias. Hasta luego, buenos días. Hasta luego. Hasta luego, buenos Gracias, días. buen día. Hasta luego, doctora Listani, a todos.